Bien, pues seguimos con nuestro estudio, este estudio interesante acerca de la sabiduría, de dónde la encontramos. Estuvimos hablando que pues, la encontramos en algunas partes de la creación, en una de ellas son los animales. Dios ha puesto cosas, acciones que con ellos nacen, y esas actitudes nos enseñan a nosotros que no nacemos con sabiduría. Bueno, pues hoy te vamos a enseñar otro lugar donde la puedes encontrar. La sabiduría está y vamos a Proverbios capítulo 11, verso 2. Proverbios 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. A veces los términos humildad y pobreza se usan indistintamente y significa escasez o falta de algo o expresa una necesidad. Y la soberbia es todo lo contrario, ¿va? La soberbia es aquella actitud de jactancia, que se tiene todo, que no se necesita nada, que una persona es autosuficiente. Son los dos extremos, y aquí el autor de Proverbios nos enseña que con la soberbia está la deshonra, pero con los humildes, con la humildad, ahí está la sabiduría. ¿Y por qué está ahí? Bueno, el Señor Jesús también nos lo explica un poco, y quiero que vayamos a Mateo capítulo 5, verso 1, una vez más hablando de esa humildad, de esa escasez, de esa pobreza. Vean lo que el Señor Jesús dice. Viendo la multitud, Mateo 5, 1, viendo la multitud, subió al monte. Sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí el Señor Jesús se refiere a la necesidad, ¿verdad? Como que todas estas primeras bienaventuranzas, el Señor se refiere a la necesidad, a la gente que no está saciada, que le falta algo, que no tiene, que es pobre, que hay escasez tal vez en su vida de estas cosas. Dice Dios, bueno, pues todo aquel que está necesitado será saciado. Los pobres, los que tienen hambre, los que lloran. Y entonces, precisamente, y como vimos anteriormente, la sabiduría es algo con que no nacemos. O sea, la sabiduría no la tenemos. Nacemos sin sabiduría, nacemos con ciertos instintos. El niño cuando nace, luego se acerca al pecho de la mamá para tomar alimento, y los papás pues ven cuántas cosas los niños hacen de recién nacido, pero así que digamos una sabiduría, pues no. Si un niño lo deja solo, pues se muere, necesita de sus padres. En cambio, los más resto de la creación, si tú los dejas solos, pues ahí muchos de ellos sobreviven porque tienen un chip de sabiduría que Dios les da para poder reaccionar. Nosotros sí tenemos que irla adquiriendo. Estamos faltos de ella, o sea, estamos pobres de sabiduría, estamos escasos de esa sabiduría, entonces la vamos adquiriendo. Nacemos sin sabiduría o muy poca. Y como dice, ¿verdad?, los humildes, los pobres, los necesitados, es donde se encuentra la sabiduría, porque es el que la busca. O sea, prácticamente aquel que se siente necesitado, aquel que sabe que tiene falta de algo, pues lo busca. Entonces el humilde busca esa sabiduría, por eso ellos la pueden encontrar. En cambio el jactancioso dice, pues yo para qué me enseñan, para qué, que no necesito que me enseñen nada. Y pues sus acciones son faltas sin sabiduría. Entonces nosotros pues vamos adquiriendo esa sabiduría a lo largo del tiempo, y no importa la edad que tengamos, seguiremos aprendiendo, y toda esta vida es un aprendizaje. Entonces
Es importante que nosotros tengamos esa actitud humilde de no saberlo todo. Y pues realmente no sabemos mucho. El niño, ¿verdad? ¿Qué sucede? El niño pues como que sí tiene esa actitud, el niño empieza a depender de los padres, todo le pide permiso, todo le pregunta. Pues llega la adolescencia y pareciera como que ya después de 15 años de vida ya son los grandes expertos de la vida y ya hasta le quieren enseñar al papá que tiene más de esos años. Y entonces, pues es la edad donde muchos cometen grandes errores porque no se es humilde, se es jactancioso. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la sabiduría? En la humildad, en la sencillez, en la actitud de querer aprender, en la actitud de querer ser enseñado, de ser instruido, de escuchar, de encontrar ese conocimiento en todas estas cosas. Lo veamos acerca de los animales, ¿verdad? A observar, imagínate al escritor de Proverbios, Salomón, un hombre muy rico, con mucha sabiduría que le había dado Dios. Y sin embargo, pues fue humilde para observar a los conejos y decir, oh, wow, ellos son más sabios que yo. Y veía a los demás animales y esa humildad lo llevó a seguir adquiriendo más sabiduría. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud humilde de buscarla. Miren, vamos a Proverbios capítulo 18, verso 15. Y eso se trata de actitud. La humildad es una actitud, no solamente es una condición. Porque a veces hay gente sin riqueza que es muy orgullosa y no recibe nada. Y hay gente muy rica que es muy sencilla, que sigue sabiendo que necesita de muchas cosas. Entonces esto es más que nada de una actitud. Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces nosotros necesitamos adquirir esa sabiduría, no la tenemos, no nacemos con ella, con ese gran porcentaje que requerimos para tomar sabias decisiones, para tomar una buena dirección, pues necesitamos adquirirla y por eso necesitamos ver dónde está. Y Dios la puso en la creación y es ahí donde tenemos que observar, no se diga en su palabra, ¿verdad? Aquí está mucha de esa sabiduría en la creación, entonces tenemos que ir adquiriéndola, tenemos que ser humildes para aceptar en el corazón la necesidad de buscarla. Entonces cuando tú la buscas, pues la vas a encontrar. Cuando tú pides un consejo, pues escúchalo. Yo le digo muchas veces cuando la gente viene a pedir consejo y son ellos, ¿verdad? A veces uno no es el que los busca, pastor, por favor, me puede dar un consejo y vamos y se sienta conmigo, platicamos, le empiezo a dar un consejo. No, no, eso no se puede. Ah, eso tampoco, eso ya lo hice. Y digo, entonces, ¿para qué me preguntó? ¿Verdad? ¿Para qué me dice que quiere sabiduría? Pues si no la acepta, ya todo lo sabe, ya todo lo experimentó, en todo es negativo. Entonces, qué difícil es poder aconsejar a una persona así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues escuchar y oír atentamente, porque a veces por estar hablando y hablando, pues menos escucho ese conocimiento. Entonces, tenemos que ser observadores, tenemos que saber oír, tenemos que saber esperar, ser pacientes para ver dónde encontrar esa sabiduría. Me acuerdo hace mucho tiempo había un juego que iban por todo el mundo encontrando, no sé, unos monitos ahí en los teléfonos y se pasaban por todas las calles. Y yo sí llegué a ver a gente joven que estaba ahí buscando, ¿no? Esos monitos por toda la ciudad. Y pues así tenemos que buscar la sabiduría. A ver, ¿dónde voy a encontrar sabiduría? En un servicio, con un amigo, en una predicación, en una clase de la Biblia, con los ancianos, que después estaremos viendo cómo también ellos hay sabiduría por la experiencia. Entonces, adquiramos esa sabiduría. Vamos a buscarla. Seamos oidores y observadores para poder adquirir y irla acumulando. Entonces la sabiduría se adquiere y es buscada por el que tiene necesidad. O sea, el necesitado es el que busca. Tú ves gente y es sorprendente, va triste, pero
Pues es la búsqueda. Cuando alguien tiene hambre, hasta en el basurero va a buscar comida. Y es la necesidad. El que no tiene necesidad, pues no va al basurero a buscar comida. Yo creo que nunca, gracias a Dios en su misericordia, los que estamos aquí no hemos tenido tanta hambre como para ir a un basurero, pero sí tenemos necesidad espiritual de ir y buscar esa sabiduría donde Dios nos diga y donde podamos encontrarla. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Bueno, pues vamos a Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago, capítulo 1, verso 5. ¿Qué pasa si nos falta sabiduría? O sea, y yo creo que nadie puede decir esta noche, yo soy súper sabio, ¿quién quiere sabiduría? Yo se la doy. No, todos estamos buscando esa sabiduría, nos falta. Decía el hermano Faustino, reflexiona que hiciste esta semana, el mismo día de hoy. Y yo creo que hasta si miras el día de hoy, pues nos faltó sabiduría en muchas decisiones, en muchas cosas que hicimos este mismo día, no se diga los días anteriores. Entonces sí nos falta sabiduría, necesitamos seguirla buscando, adquiriendo mientras estemos aquí en la tierra. Y vean lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Una vez más, como esa expresión que nos enseña el Señor Jesús acerca del pobre, del hambriento, del sediento, una vez más Dios dice, bueno, te falta algo, yo te lo doy, vas a ser saciado si lo pides. Aquella expresión que nos enseña el Señor Jesús, al que pide se le da, al que toca la puerta, al que busca encuentra. Entonces sí, la necesidad es lo que nos va a llevar a encontrar y ser saciados. Si yo no tengo necesidad, pues ya estoy saciado. Entonces aquí dice la Escritura, si nos falta sabiduría. Entonces, ¿quién va a pedir sabiduría? Pues el que cree que le falta. Si uno dice, no, yo tengo demasiada, hasta les doy, pues no va a pedir sabiduría. Y entonces la sabiduría no va a estar en esa persona y no va a ser saciada, como dice la Escritura. Pídala. Entonces, ¿quién pide? El que necesita. Cuando necesitas un favor, ¿qué haces? Pides un favor. Cuando estás enfermo, vas y buscas al médico. Cuando te falta dinero, vas y pues buscas un trabajo extra. Entonces, necesitado será saciado cuando busca. El pobre de sabiduría es la promesa que Dios nos da. El pobre de sabiduría será saciado de sabiduría. Entonces Dios mismo ha prometido que nos va a dar sabiduría. Y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros los cristianos, que no necesitas cometer errores para aprender. Puedes evitarte el error si buscas a Dios antes. Tristemente muchos no lo hacen y pues viene el golpazo y así aprenden a golpes. Hay cristianos que están aprendiendo y llevan su vida a golpes, pero no es necesario. Tenemos a Dios que nos da sabiduría y puedes preguntar. Yo una vez, pues viendo, ¿no?, la necesidad que hay en la gente, pues las cosas que enfrentamos y cómo pues nosotros podemos recurrir a la Biblia, podemos, oímos consejo en una predicación, podemos ir con el pastor, con el líder, con el maestro, y nos da un consejo espiritual, ¿verdad?, que es donde encontramos más sabiduría. Y uno dice, bueno, ¿y qué hará el mundo? ¿A quién le pide consejo? Y de repente uno oye esos programas de radio donde la gente habla y pide un consejo, y uno oye al del radio y dice, oye, pero ¿qué tontería le estás aconsejando? Y la gente lo acepta. La gente va a donde sea. Pero nosotros tenemos el gran privilegio de que la podemos pedir directamente a Dios, esa sabiduría. ¿Te falta sabiduría? Pídesela ¿a quién? A Dios. Y Dios te la va a dar a través de los conejos, a través de las arañas, a través del maestro de clases, a través de la predicación, porque tú estás buscando y Dios te va a responder, y no se diga a través de la Biblia. Entonces vamos adquiriendo a esa sabiduría. No nacimos con ella, no la tenemos dentro, tenemos que irla cachando por toda la vida, todos los días tenemos que ir adquiriendo esa sabiduría. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esa sabiduría adquirida?
Porque si la encontramos, y si tú le pides a Dios, vas a encontrar sabiduría. ¿Qué debemos hacer con esa sabiduría adquirida? Pues debemos atesorarla y guardarla en el corazón. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos mencionan a la sabiduría como un tesoro, mejor que un tesoro. ¿Qué haces tú con una piedra preciosa, con el oro? Pues lo guardas, lo cuidas. Hay gente que está ahorrando hasta en oro, ahora con esas situaciones del dólar y todo eso. Y entonces, ¿qué haces? Pues con una joya, pues la guardas, la tienes en un lugar preciado en tu casa o en el banco, donde sea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero con esa sabiduría adquirida? Pues conservarla, guardarla en el corazón, decir, wow, este es un buen consejo, lo voy a guardar en mi corazón, en mi mente. Muchos hasta los van escribiendo y lo subrayas, ¿verdad? El pasaje que está en la Biblia que te dio ese conocimiento, porque le estás atesorando, guárdala. Mira ve lo que dice Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 10, verso 14. Y dice así la escritura, los sabios que hacen guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Entonces, ¿qué haces con la sabiduría? Pues la guardas. O sea, el sabio la guarda. O sea, eres sabio porque la tienes y la guardas. ¿Sabes? Te decía, hay mucha gente que escucha y no, o ve las cosas y no aprende, no atesora esos consejos. Dice, es una tontería. Típico de los jóvenes que el papá le está dando el gran consejo de la vida, de tanta experiencia que ha tenido el padre, y el hijo dice, mi papá es viejo y no sabe de las cosas nuevas. Y echó a la basura ese consejo y después con los años dicen, cuánta razón tenía mi papá. ¿Qué pasó? Pues no guardamos esa sabiduría, ese conocimiento, no lo adquirimos en el corazón, no lo conservamos en nuestra mente y pues de nada nos sirve haberla aprendido, que Dios nos la haya dado, porque no la conservamos. ¿Cuántas veces Dios le habló al pueblo de Israel y mandaba a los profetas y no le hacían caso? ¿Y qué les decían los profetas? Pues cosas sabias. Hagan esto y se van a corregir, hagan esto y van a evitar este problema, hagan esto y entonces no van a ser conquistados. Y el pueblo decía, están locos los profetas, y los mataban. Hay gente que mata la sabiduría, los consejos, no le interesa, vive a su interés, a su inteligencia. Y acuérdate, no tenemos nosotros la sabiduría, la tenemos que adquirir. Entonces, una vez que la adquieras, guárdala, acéptala en tu corazón, tómala. Y después, ¿qué tienes que hacer? Úsala. O sea, ese conocimiento que adquiriste, pues ponlo en práctica, llévalo a cabo, ejecútalo. Vamos un poco más abajo, ahí en Proverbios 10, 31, y que dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Entonces, ¿qué hablaremos? Pues sabiduría. ¿Qué dice la Escritura? ¿De qué hablamos nosotros? De lo que está en el corazón. Dice, la boca habla de lo que está en el corazón. ¿Qué tienes en el corazón? Si tu corazón está lleno de sabiduría, entonces hablarás sabiduría. Y si hablas sabiduría, pues vas a ejecutar acciones sabias. ¿Cómo es que recibimos al Señor Jesús, la acción más sabia que podemos hacer en la tierra, en la vida? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Entonces, yo voy a confesar lo que está en mi corazón. Y eso es en todos los actos de fe. La sabiduría se acepta en el corazón, el conocimiento, y el conocimiento que esté en el corazón o en la mente es el que voy a ejecutar. Yo voy a hacer lo que pienso y lo que he aceptado en mi vida. ¿Qué dice también la Escritura? ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Yo soy lo que está en mi corazón. Entonces, si en mi corazón no hay sabiduría, pues no esperes ser sabio, no esperes tomar sabias decisiones. ¿Qué tienes que hacer primero? Adquirir esa sabiduría, buscarla porque tienes necesidad. Ya que tienes esa necesidad, la pides, la buscas, Dios te la da. ¿Qué haces con esa sabiduría? Pues la tomas en el corazón, la tomas en la mente, está bien guardadita ahí, y que en el momento preciso la vas a sacar y la vas a utilizar
para que tenga resultados. Entonces, una persona sabia hace ¿qué? Cosas sabias, ¿verdad? Una persona sabia toma decisiones sabias. Entonces, si tú no has tomado decisiones sabias, pues es las decisiones que has tomado, es lo que está en tu corazón, que tienes que hacer, adquirir sabiduría para entonces tomar acciones sabias. Entonces, una vez más que encontramos, ¿dónde se encuentra la sabiduría? En la pobreza de sabiduría. Cuando eres pobre, serás saciado. En la escasez del conocimiento. Por eso no digas, que soy muy tonto. No, pues es que nacemos tontos, así nacimos. Pero vamos a ir adquiriendo sabiduría y conocimiento conforme lo vayamos pidiendo a Dios. Lo pedimos, el Señor nos lo presenta, nos lo da a través de la misma naturaleza, clases, personas, ancianos, padres, amigos, nos dan ese conocimiento. ¿Qué hacemos con esa sabiduría? La tenemos que tomar en el corazón, guardarla como un tesoro. Ese pensamiento se va a quedar ahí en la mente y en el corazón bien guardado, y cuando tenga la oportunidad la voy a ejecutar, la voy a hablar y llevar a cabo, y entonces podré ser una persona sabia que está actuando sabiamente. Y tú verás, hay muchos pasajes que dicen que el sabio pues le va a ir bien y al tonto pues le va a ir mal. Entonces busquemos dónde la vamos a encontrar. Podemos decir, más que en una persona, hablemos, la vamos a encontrar en un corazón necesitado de sabiduría, y todos nosotros somos esos corazones necesitados de sabiduría. Inclina tu rostro un momento.